Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con la situación política en Venezuela. El Grupo Libertad y Democracia, integrado por jefes y exjefes de Estado y de Gobierno de países iberoamericanos, ha emitido un comunicado en el que piden que se sancione a la dictadura de Nicolás Maduro ante cualquier intento de fraude en las elecciones de este 28 de julio. Vamos con el informe. En un comunicado, el Grupo Libertad y Democracia resalta la incansable lucha de la resistencia democrática en Venezuela, la cual ha enfrentado durante 2 décadas el autoritarismo y la transformación del sistema democrático en dictadura. El comunicado denuncia que desde la era de Hugo Chávez hasta la actualidad con Nicolás Maduro, la resistencia ha sido víctima de manipulaciones y fraudes electorales que restringen la representación de una ciudadanía libre. A pesar de los abusos, violaciones a los derechos humanos, inhabilitaciones, persecuciones e intimidaciones, la resistencia democrática ha enfrentado el oprobio del dictador. El comunicado subraya que Venezuela está a punto de iniciar nuevamente el camino hacia la democracia, lo cual promete un renacimiento político, económico y social después de años de la mayor crisis migratoria de la región. Esta crisis ha separado a familias enteras, que ahora esperan el restablecimiento democrático para poder regresar y contribuir a la reconstrucción de su país. El Grupo Libertad y Democracia señala que el próximo 28 de julio existen 2 posibles escenarios: el contundente triunfo de la efervescencia democrática o el abusivo robo de las elecciones por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Frente a la clara falta de apoyo popular, el régimen ha intentado impedir la presencia de observadores internacionales, prohibir la presencia de testigos electorales y amenazar a la ciudadanía con un posible baño de sangre. Por ello, la comunidad internacional debe apoyar a los ciudadanos que reclaman la restauración de la democracia. Cualquier intento de fraude debe ser castigado con las máximas sanciones y se debe proceder a una judicialización internacional efectiva contra Nicolás Maduro y su círculo más cercano, finaliza el comunicado. El Grupo Libertad y Democracia está conformado por el mandatario dominicano Luis Abinader y los expresidentes del gobierno español José María Aznar y Mariano Rajoy, así como por los exmandatarios Mario Abdo Benítez de Paraguay, Yanín Áñez y Jorge Quiroga de Bolivia, Felipe Calderón y Vicente Fox de México e Iván Duque y Andrés Pastrana de Colombia. También incluye a los expresidentes Osvaldo Hurtado, Yamil Mahuad y Guillermo Lasso de Ecuador, Rafael Calderón y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Mireya Moscoso de Panamá y Mauricio Macri de Argentina, además del líder opositor venezolano Juan Guaidó y el exgobernador de Puerto Rico Luis Fortuño. Bueno, la declaración del Grupo Libertad y Democracia es bastante oportuna a pocos días de las elecciones venezolanas, en vista de que ante todo el mundo se está viendo las amenazas del dictador Nicolás Maduro y las distintas trabas que se van imponiendo a fin de imposibilitar el desarrollo de elecciones normales. Con respecto al Grupo Libertad y Democracia, se trata de un foro político integrado por jefes y exjefes de Estado y de Gobierno de países iberoamericanos. Este foro fue creado en el 2023 y en su acta fundacional señala que tienen el objetivo de que surgen con el fin de dar un espacio de reflexión, coordinación, diálogo y acción para fortalecer la libertad y la democracia en América Latina, o su recuperación en los países donde esta no existe o se ha deteriorado. Y bueno, en otras palabras, además de promover la democracia en la región, tenemos que tiene como objetivo buscar la recuperación de la democracia, concretamente en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Este posicionamiento político alinea al grupo del Grupo Libertad y Democracia con otros foros liberales o liberal conservadores, como es el caso de IDEA, que es la Iniciativa Democrática de España y las Américas, también el Foro de Madrid y CEPAC, que es la Conferencia de Acción Política Conservadora, que es más de Estados Unidos. A diferencia de la CEPAC, que como señalo está más orientada a Estados Unidos, el mundo anglosajón, foros como IDEA, como el Foro de Madrid, Libertad y Democracia, sirven como oposición o surgen como oposición a las organizaciones y los foros de izquierda creados en la región, empezando por el Foro de Sao Paulo, creado por Luis Ignacio Lula da Silva y
Fidel Castro en 1990. Este foro integra partidos políticos. Por otra parte, el Grupo de Puebla, creado en el 2019, que integra a líderes políticos. Con respecto al Foro de Sao Paulo, entre los distintos partidos políticos de izquierda que están incluidos dentro de este grupo de esta organización, tenemos que se incluye a los distintos partidos comunistas y chavistas de la región, es decir, partidos abiertamente antidemocráticos. Con relación al Grupo de Puebla, también incluye personajes vinculados a regímenes dictatoriales. Y este es el caso de los hermanos Rodríguez de Venezuela. El caso de Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta del dictador Nicolás Maduro, y su hermano Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, que es el poder legislativo controlado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido oficialista, el partido de Nicolás Maduro y el partido al que pertenecen los hermanos Rodríguez. Ahora bien, como podemos apreciar, tanto el Foro de Sao Paulo como el Grupo de Puebla no pueden ser foros, entidades comprometidas con la democracia al estar relacionadas con partidos políticos y con políticos que son defensores o que respaldan o que están comprometidos con regímenes dictatoriales, como es el caso de Venezuela. Y también el caso de las dictaduras de Nicaragua y de Cuba, porque los partidos respectivos de estas dictaduras están incluidos en el Foro de Sao Paulo. Bueno, con respecto a la declaración del Grupo Libertad y Democracia, tenemos lo siguiente, y cito. En esta declaración señalan que se destaca y valora la incansable lucha de la resistencia democrática en Venezuela, que durante 2 décadas ha enfrentado el autoritarismo y la mutación del sistema democrático en dictocracia, y posteriormente en la dictadura que todos conocemos hoy. Es interesante que ellos recalquen la diferencia entre la situación durante tiempos de Hugo Chávez y la situación actual en tiempos de Nicolás Maduro, pero precisando que en ambos casos no se trató de una situación en la que se respetara verdaderamente la democracia. Con respecto a la época de Hugo Chávez, utilizan el concepto dictocracia, que se refiere a un régimen dictatorial, populista, que pretende ser democrático por el hecho de convocar sucesivas elecciones, pero que en los hechos no es democrático, es la degeneración de la democracia. Una forma de denominar a la degeneración de la democracia. Por otra parte, en la declaración del Grupo Libertad y Democracia señala lo siguiente, y vuelvo a citar. A pesar de los obstáculos impuestos por la dictadura, el próximo 28 de julio se llevará a cabo un proceso electoral en el que figuras como María Corina Machado y Corina Lloris han sido inhabilitadas. Hoy, Edmundo González ha unificado la resistencia gracias al liderazgo de María Corina Machado, mostrando un amplio respaldo popular frente al escaso apoyo al dictador, y esto es esencial. Y el comunicado sigue señalando lo siguiente. Ante la realidad que enfrenta Venezuela hoy, el 28 de julio existen solo 2 escenarios posibles: el contundente triunfo de la efervescencia democrática o el abusivo robo de las elecciones por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Este comunicado finaliza resaltando varios aspectos de la situación actual, como la falta de respaldo popular que tiene actualmente el dictador Nicolás Maduro, el intento de impedir la participación de observadores internacionales imparciales que no sean incómodos para el régimen, también el intento de impedir la inscripción de los testigos electorales y las amenazas del dictador Nicolás Maduro con respecto a un baño de sangre. Y concluyen señalando la necesidad de condenar, de buscar sanciones contra Nicolás Maduro y su entorno cercano en caso de que perpetren un fraude electoral este 28 de julio. Ahora bien, por este motivo, la declaración del Grupo Libertad y Democracia es bastante pertinente, porque estamos en un contexto en el que este proceso electoral se ha caracterizado por las distintas arbitrariedades del régimen, empezando por las inhabilitaciones, la inhabilitación de María Corina Machado, el impedimento de inscribir la candidatura de Corina Lloris, el arresto de dirigentes opositores y personas del entorno de María Corina Machado, dirigentes de Vente Venezuela, el bloqueo de la inscripción de los testigos electorales
que duró bastante, y también el impedimento de votar a millones de venezolanos que residen en el extranjero, alrededor de 4,5 millones de ellos. Y a todo esto se suma el recrudecimiento pues, de la represión contra la oposición y un relato ficticio en el que, a pesar de todo lo señalado, la dictadura de Nicolás Maduro tiene el mejor sistema electoral del mundo y la oposición es fascista y está dispuesta a perpetrar un golpe de Estado en caso de no reconocer los resultados electorales que saldrían pues, a partir de las elecciones del 28 de julio, unas elecciones bastante cuestionadas por el contexto que venimos describiendo. Ahora bien, lo más grave de todo es la última amenaza del dictador Nicolás Maduro, quien ha hablado pues, de una guerra civil, de un baño de sangre y del enfrentamiento entre venezolanos en caso de que él pierda las elecciones. Veamos sus declaraciones. De julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Bueno, al parecer todo apuntaría a que el régimen está articulando el escenario ideal para poder reprimir de manera más contundente a la oposición. Este discurso de que se trata de fascistas, sumado al proyecto de ley contra el fascismo que incluye dentro del concepto de fascismo a liberales y conservadores, sumado al hecho de la acusación de que la oposición buscaría dar un golpe de Estado, establecerían un escenario que, de acuerdo pues, al discurso y el relato ficticio del régimen, les permitiría encarcelar y reprimir ahora sí a los principales dirigentes del régimen ante un fracaso electoral. Al margen de esto, en el contexto actual venezolano tenemos que hoy por hoy el régimen carece del respaldo popular que tuvo en otros tiempos, lo que genera esperanzas por parte de la oposición en vista de que ante un fraude tal vez el régimen no podría sostenerse, con lo cual hay bastantes esperanzas de que se pueda dar una transición pacífica y democrática ante estas circunstancias. Por lo pronto tenemos que todos los ojos del mundo estarán puestos este 28 de julio en Venezuela. Vamos ahora a una pausa y seguimos analizando la situación de la campaña electoral venezolana, pero además hay que recordar que este 29 de julio, este lunes, vamos a tener un programa especial en Contexto analizando los resultados de estas elecciones. Vamos con la pausa. Seguimos en Informe Extra. La dictadura venezolana ha ocasionado el éxodo de unos 8 millones de venezolanos a distintas partes del mundo, principalmente el Perú y Colombia. De estos, tan solo unos 69.000 podrán votar a la fecha en las elecciones de este 28 de julio. El caso más escandaloso es el de Colombia, donde de cerca de 3 millones de venezolanos tan solo estarían votando poco más de 7.000. Escuchemos las declaraciones de Mauricio Vaquero, dirigente de 20 Venezuela en Colombia. Nosotros los venezolanos que estamos aquí en el exterior lo que deseamos es votar. Lo que deseamos es expresar nuestro sentimiento de paz, de reconciliación, de reencuentro y de llevar a nuestras familias a Venezuela, a nuestros hijos, para que podamos nuevamente estar abrazados en ese sentimiento nacional de libertad y de democracia. Hay algo muy importante que queremos expresar y es que actualmente, según las encuestas, las últimas encuestas que se han presentado en Venezuela y en el mundo, encuestas serias, no manipuladas, la tendencia de que Maduro gane las elecciones es muy poca. Básicamente, la tendencia es que Edmundo González Urrutia está ganando esas encuestas en 20 y en 40 puntos, muy por encima de lo que actualmente, de lo que nosotros hemos hecho en representación electoral y con todo este trabajo que hemos hecho no solamente en Venezuela y en el exterior.
Esa representación es una representación significativa porque es una cifra inédita en estos 25 años que tenemos del gobierno con el régimen chavista inicialmente y actualmente con Maduro. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es, primero, plantear que estas elecciones sean fluidas, que sean unas elecciones que estén encaminadas bajo el marco democrático, respetando obviamente todos los lineamientos de una elección, de una verdadera elección democrática. Pero nosotros sabemos que desafortunadamente el régimen de Maduro solo puede aferrarse al poder mediante elecciones fraudulentas, como ustedes lo han visto y lo han vivido en el pasado. Esta campaña de Maduro siempre está enfocada en lo que es intimidación, en lo que es miedo, en lo que es persecución y disidencia. Y nosotros estamos en contra totalmente de eso. Estamos en contra porque obviamente estamos al lado y al paso de la democracia que siempre nos ha representado durante todos estos años. Bueno, la población venezolana supera las 28 millones de personas. De esta población tenemos que hay 8 millones de venezolanos en el extranjero, principalmente en Colombia y el Perú, y en Europa, principalmente en España. Dicho esto, para poder votar, los ciudadanos venezolanos tienen que estar inscritos en el registro electoral. Y bueno, para las elecciones actuales hay una población electoral de alrededor de 21 millones de venezolanos, poco más de 21 millones de venezolanos. De estos, 4,5 millones se encuentran en el extranjero, en los países ya señalados principalmente. Y bueno, lo escandaloso es que de estos 4,5 millones de venezolanos, a la fecha, días antes de las elecciones, tan solo podrían votar 69.000. Bueno, 69.211 venezolanos. Y esto es escandaloso. Esto que se impida votar a esta importante parte de la población venezolana evidencia pues la falta de compromiso pues con elecciones verdaderamente libres por parte del régimen. Y es que hay que tener bastante claro que buena parte, definitivamente la mayoría de estos venezolanos votarían por la oposición, en vista de que se trata de gente que se ha visto forzada a partir de su país debido a la situación establecida pues, por este régimen corrupto y dictatorial y empobrecedor que ha forzado a millones a salir con sus familias o a dividir familias buscando un mejor futuro en el extranjero. Por eso es que la dictadura no está cómoda con que estos 4,5 millones de venezolanos participen y, bueno, están poniendo diversas trabas para impedir la inscripción en el registro electoral de estos millones de venezolanos. Por ejemplo, en España han señalado que en el consulado venezolano aún no llegan las máquinas para poder proceder a la inscripción de estas personas. Por otra parte, se señala que la página web del registro electoral está en mantenimiento o que simplemente no se abre el acceso al registro electoral. Y bueno, veamos algunos números. En Colombia hay 2,9 millones de venezolanos, de los que tan solo votarían 7.012. En el Perú hay 1,5 millones de venezolanos, de los cuales 900.000 están en edad para poder votar. Sin embargo, en el Perú solamente podrían votar 589. En el caso de Argentina hay 250.000 venezolanos, de los que solo votarían 6.638. Se trata de gente que se ha visto forzada a migrar y no puede actualizar sus datos en el registro electoral, con lo cual se impide la votación de millones. Y bueno, a pesar de esta realidad, el régimen sigue con el relato ficticio de que se jactan de tener el mejor sistema electoral del mundo. Un sistema electoral en el que se impide la participación de millones de votantes, muy probablemente opositores, seguramente opositores, en el que en marzo, cuando se trató de inscribir a Corina Llores como candidata en reemplazo de María Corina Machado, el sistema se bloqueó y no se le pudo inscribir. Un sistema electoral en el que se inhabilita a líderes opositores como María Corina Machado y además un sistema electoral en el que se han dado diversas trabas y obstáculos para poder acreditar a miles de
testigos electorales que estarían pues el 28 de julio verificando que se cumpla con un adecuado conteo de los votos en mesas el 28 de julio. Y bueno, este relato pues de que Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo es ficticio, del mismo modo que es un discurso que no se sostiene en la realidad señalar que la oposición es fascista y que además pretenden dar un golpe de Estado al no reconocer un posible fraude este 28 de julio. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las conclusiones. Seguimos en Informe Extra. En esta edición hemos podido apreciar cómo la dictadura de Nicolás Maduro amenaza con una guerra civil a la oposición en caso de perder las elecciones, algo que es escandaloso. También es escandaloso el hecho de que de los 4,5 millones de venezolanos en edad de votar, con capacidad de votar, tan solo 69.000 puedan hacerlo en estas elecciones. Sin embargo, el régimen insiste en el relato ficticio de que tienen el mejor sistema electoral del mundo, un sistema electoral que no ha cesado de imponer distintas trabas a la oposición y en el que pues, se inhabilita a la líder de la oposición, María Corina Machado, se impide la inscripción de Corina Lloris, se obstaculiza la acreditación de testigos electorales, entre diversos obstáculos bastante arbitrarios. El hecho es que la dictadura de Nicolás Maduro actualmente es verdaderamente, es muy difícil de defender, es indefendible y solamente se puede sostener una defensa de este régimen liberticida y empobrecedor y además corrupto desde una perspectiva en la que desde una defensa pues totalmente ciega, en la que solamente caben puntos de vista de personas que están en la completa ignorancia o en el fanatismo. Y un ejemplo de fanatismo lo tenemos en el profesor español Juan Carlos Monedero, conocido por ser uno de los fundadores del partido Podemos, un partido abiertamente chavista y castrista. Veamos sus declaraciones. Me van a perdonar, pero creo que esto ya excede cualquier respeto a la inteligencia. Y si la derecha venezolana está acostumbrada a tratar con tarados, que no piensen que todo el mundo va a caer con tanta facilidad en sus embustes. El otro día el presidente Maduro dijo dos cosas muy importantes. Una, como planteaba, se tergiversó. Porque lo que dijo él textualmente fue, el 28 de julio, si no quieren que, producto de los fascistas, Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Claro, si tú sacas una enorme distancia, pues no hay ningún tipo de problema. Nicolás Maduro se estaba adelantando a las intenciones de la derecha venezolana, donde una parte, la golpista de siempre, vuelve a prometer desconocer las reglas de juego. La derecha venezolana, como Trump, como Milei, como Abascal, acepta la democracia solo si ganan, y si no lo sabremos en España. Bueno, acá este académico fanatizado con el chavismo trata de reinterpretar la amenaza de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro abiertamente, en más de una ocasión, ha señalado que en caso de perder las elecciones, por culpa de los fascistas, habría una guerra civil y un baño de sangre. El punto es que Monedero señala que se refiere a los fascistas, pero hay que tener en claro que de acuerdo con el propio régimen, fascistas son los liberales y los conservadores. De acuerdo con la ley contra el fascismo que vienen promoviendo, se incluye dentro de la definición a el conservadurismo moral y al neoliberalismo, con lo cual se incorpora dentro de la definición de fascismo a la oposición, a liberales y conservadores, es decir, a gente que tiene posturas adversas al régimen dictatorial que Monedero defiende y al que festeja todo lo que pueda hacer, justifica todo. Veamos cómo celebra a pocos metros del dictador Nicolás Maduro en estos días. Bueno, acá podemos ver a este académico español, fundador de un partido político también abiertamente antidemocrático, que es Podemos, y que tiene varios aliados en toda Hispanoamérica y que han influido bastante, celebrando pues, ¿no?, esta campaña del dictador Nicolás Maduro, completamente plegado a un régimen abiertamente dictatorial.
tan escandalosamente abusivo y arbitrario que los propios aliados del régimen, como por ejemplo Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva, han salido a criticarlo. En el caso de Lula ha instado a Nicolás Maduro a respetar los resultados de las elecciones de este 28 de julio, pero sin embargo tenemos esta posición que, como señalo, solamente obedece a visiones fanatizadas o ignorantes de la situación que se vive en Venezuela. Al final de cuentas, tenemos que nunca faltarán los defensores de este tipo de regímenes. Y en el caso de Venezuela hay que tener en cuenta que se trata de una dictadura que tiene 301 presos políticos, de acuerdo con la ONG Foro Penal. Una dictadura que ha ocasionado la migración, el éxodo de 8 millones de venezolanos, que impide la participación electoral de 4,5 millones de venezolanos en el extranjero en edad de votar, y que, además de todo, amenaza abiertamente con un baño de sangre en caso de perder las elecciones. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Nos vemos en la siguiente edición, pero recuerden que este lunes 29 de julio tendremos un programa especial en Contexto para analizar los resultados de las elecciones en Venezuela.